Antes de comenzar con los cálculos, primero fue necesario definir las dimensiones del mecanismo de 4 barras tipo romboide. Para este trabajo se asumieron las siguientes medidas. De la barra AB tiene una longitud de 20 centímetros, la barra BC de 45, CD de 35 y la barra fija, que en este caso es nuestro AD, tiene una dimensión de 40 centímetros de largo. Además, se consideró que la barra motriz la barra motriz AB gira con una velocidad angular constante de 0,2 radianes por segundo en sentido horario, mientras que su aceleración angular es igual a cero. En este primer cálculo, determinamos la velocidad del punto B que pertenece a la barra motriz de B. Como el punto A es fijo, su velocidad angular es cero. Por esta razón, la velocidad de B depende únicamente de la velocidad angular de la barra y la de distancias entre los puntos A y B. Para resolverlo, utilizaremos la ecuación de velocidad relativa de cuerpos rígidos. Em, la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad angular de la barra AB multiplicada por el vector posición de B con respecto a A. En nuestro caso, reemplazamos la velocidad de A por cero, la velocidad angular de 0,2 radianes por segundo en sentido horario, representada con el signo negativo, y el vector posición de la barra, cuyos componentes son 0,12 metros en el eje X y 0,16 metros en el eje Y. Al realizar el producto vectorial, obtenemos la velocidad de forma de vectores, con los componentes de 0,032 metros por segundo en X y menos 0,24 metros por segundo en Y. Finalmente, calculamos la magnitud de los vectores utilizando el teorema de Pitágoras, obteniendo una velocidad total de 0,04 metros por segundo. Este valor representa la velocidad con la que se mueve el punto B en el instante del movimiento. Una vez obtenida la velocidad del punto B, el siguiente paso fue determinar la velocidad del punto C. Como el punto C pertenece simultáneamente a las barras BC y CD, podemos calcular su velocidad desde cualquiera de las dos barras. Esto nos permitirá encontrar las velocidades angulares desconocidas del mecanismo. La ecuación barra BC. Primero aplicamos las ecuaciones de velocidad relativa del cuerpo rígido sobre BC. En este caso, reemplazando los valores. En este caso sería velocidad de C es igual a velocidad de B más la velocidad angular de la barra BC por el vector posición del punto B hasta el punto C. Ahora, igualamos las ecuaciones 1 y 2. En este caso sería 0,032i menos 0,024j más 0,42 velocidad BCJ menos 0,16 velocidad angular BC y es igual a menos 0,32 velocidad angular de CD y más 0,14 velocidad angular de CDJ. Ahora, como esta es una igualdad entre vectores, sus componentes en cada eje deben ser iguales. Primero tomaremos únicamente los componentes en X, que viene a ser el término Y. Igualamos ambos términos. Del lado izquierdo tenemos 0,032 menos 0,16 velocidad angular de BC. Y del lado derecho lo igualamos a menos 0,32 velocidad angular de CD. Ahora, con respecto a los componentes en Y, del lado izquierdo tenemos menos 0,24 más 0,42 velocidad angular de BC es igual a 0,14 velocidad angular de CD. Ahora ya no tenemos términos en la ecuación vectorial, tenemos un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas, cuyo resultado nos dan que la velocidad angular de BC es igual a 0,028 radianes por segundo y la velocidad angular de CD es igual a menos 0,086 radianes por segundo. Finalmente reemplazamos los valores calculados en el sistema de la barra CD, donde encontraremos la velocidad de C, que reemplazando valores sería igual a velocidad de C es igual a 0,14 por menos 0,086J menos 0,32 por 0,086i, dándonos así que la velocidad C expresado vectorialmente es igual a 0,028i menos 0,012J. Finalmente calculamos la magnitud aplicando Pitágoras, donde la velocidad de c es igual a la raíz cuadrada de 0,028 elevado al cuadrado más menos 0,012 elevado al cuadrado, que nos da un total de 0,03 metros por segundo. Eso significa que para la posición angular de 53 grados, el punto C se desplaza con una rapidez aproximada de 0,03 metros por segundo. Este resultado será base para el análisis de aceleración que se desarrolla en las siguientes partes del trabajo. Después de determinar las velocidades de los puntos B y C, el siguiente paso consiste en calcular las velocidades de centro de masa de cada barra. La ecuación utilizada para este caso
sería la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad de A más la velocidad angular AB por el vector posición G del centro de masa con respecto a A. En este caso, la velocidad de A es conocida y es cero, por ser un punto fijo. Luego, la velocidad angular es igual a menos 0,2 radianes por segundo. Y el vector posición de G, perdón, del centro de masa con respecto a C, es 0,06 metros en el eje X y 0,08 metros en el eje Y. Aplicamos el producto vectorial entre las velocidades angular y el vector posición, utilizando k por i es igual a j y k por j es igual a menos i, obtenemos que la velocidad del centro de masa es igual a menos 0,16 y menos 0,12 j. Este resultado representa que la velocidad del centro de masa en forma vectorial, el componente en x es igual a 0,16 metros por segundo y el componente en y es igual a menos 0,12 metros por segundo. Eh, Finalmente, para hallar el módulo de la velocidad, aplicamos Pitágoras, donde la velocidad del centro de masa es igual a raíz cuadrada de 0,016 al cuadrado más menos 0,012 al cuadrado, que nos da un valor de 0,02 metros por segundo. Ahora, para calcular la barra BC, a diferencia de la barra AB, el punto B sí se está moviendo. Por eso ahora utilizamos la velocidad del punto B, que ya habíamos calculado anteriormente. Y el proceso es el mismo. Luego, sustituimos los valores ya conocidos de las ecuaciones anteriores, dándonos así que la velocidad del centro de masa es igual a 0,032i menos 0,024j más 0,028k por 0,21i más 0,08j. Ahora, aplicando el producto vectorial, nos da un valor de 0,0298i menos 0,181j. Este es el vector velocidad del centro de masa. Luego, aplicando Pitágoras, de todas maneras, nos da un valor de 0,035 metros por segundo. Es decir, que la perdón, la rapidez del centro de masa de la barra BC es aproximadamente 0,035 metros por segundo. Y la barra CD, aplicando el mismo procedimiento, nos da un valor de 0,015 metros por segundo. A continuación, haremos el análisis de aceleraciones en el primer ángulo, que es de 50 grados. Ahora, con respecto a la barra AB, calculamos el centro de masa de la barra, que es 0,10 metros. Ahora, la aceleración normal se define por la aceleración normal es igual a la velocidad, la aceleración angular por el centro de masa. En este caso es 0,02 radianes al cuadrado por 0,10 metros, que nos da un total de 0,04 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, el vector posición eh, con respecto a A del centro de masa es igual a 0,06 i más 0,08j. Ahora, la aceleración vectorial es igual a la aceleración angular por la aceleración angular por el vector posición del centro de masa con respecto a A, que en este caso nos da un total de la aceleración vectorial es igual a menos 0,024i menos 0,032j metros por segundo al cuadrado. Ahora, para calcular el módulo de la aceleración, aplicaremos Pitágoras. Para hallar la posición A, es igual a la raíz cuadrada de menos 0,024 al cuadrado más 0,032 al cuadrado, que nos da un total de 0,04 metros por aceleración al cuadrado. Esa es la aceleración de A. Ahora, con respecto a la barra B, el vector de posición con respecto al punto B es de 0,21i más 0,08j. Luego, la aceleración de A, perdón, de B se da con la fórmula o con la ecuación de aceleración de B es igual a aceleración de A más aceleración ABK por el vector posición BA menos la velocidad angular de AB por por el, por la posición de B con respecto a A. Desarrollamos los cálculos, reemplazamos valores que ya tenemos, que ya conocemos, y nos da como resultado que la aceleración de A es de menos 0,048i más 0,064j metros por segundo. Y para hallar el módulo, igual aplicamos Pitágoras y nos da un valor de 0,008 metros por segundo al cuadrado. Y del mismo modo, realizamos los mismos cálculos como para la barra BC y nos da que la aceleración de BC
nos da como resultado menos 0,00632 y menos 0,00289 metros por segundo al cuadrado. Para que su módulo, Pitágoras, y nos da un valor de 0,007 metros por segundo al cuadrado. Y ahora, con respecto a la barra, CD, eh, pues la vector posición del centro de masa con respecto a D es igual a 0,07 y más 0,16J. La aceleración de D es cero debido a que es pues, la barra fija, o sea, no tiene movimiento. Y simplemente reemplazamos en la ecuación que conocemos y nos da como resultado menos 0,00038 y más 0,00029 J metros por segundo al cuadrado, cuyo módulo es de 0,005 metros por segundo al cuadrado. Como el vértice se comparten, pues, tanto como la barra BC como la barra CD, para calcular el, la aceleración angular en C, desarrollamos un sistema de ecuaciones donde igualamos las ecuaciones de la barra BC con las ecuaciones de la barra CD, en cuyo caso, en el eje X encontramos los valores de menos 0,00513 menos 16 aceleración de BC es igual a menos 0,00104 menos 0,32 aceleración de CD. Y en el eje Y encontramos la ecuación de menos 0,00653 más 0,42 aceleración de BC es igual a menos 0,00237 más 0,14 aceleración de CD, donde resolviendo el sistema de ecuaciones nos da un valor de que la aceleración BC es igual a 0,17 radianes por segundo y la aceleración de CD es igual a 0,021 radianes por segundo. Em, claro, dando como cálculo final la aceleración del punto CD, donde reemplazamos estos valores en cualquiera de las dos ecuaciones y nos da un valor de que la aceleración de C es igual a menos 0,00776 y más 0,00057 J metros por segundo, cuyo módulo nos da un valor de 0,008 metros por segundo. En esta sección realizamos el análisis cinemático del mecanismo para un ángulo de 45 grados. El objetivo fue determinar las velocidades y aceleraciones de los puntos y barras del sistema mediante ecuaciones de movimiento relativo. Primero, calculamos la velocidad del punto B mediante la ecuación de velocidad relativa. Esta ecuación establece que la velocidad de un punto es igual a la velocidad del punto de referencia más el efecto de la rotación de la vara. Como el punto A se encuentra fijo, su velocidad es cero. Luego usamos la velocidad angular de la barra AB igual a menos 2 radianes por segundo y la multiplicamos por el vector posición entre A y B. Después de resolver el producto vectorial, obtenemos las componentes de velocidad en el eje horizontal y vertical. Posteriormente, calculamos la magnitud del vector usando el teorema de Pitágoras. Finalmente, obtenemos que la velocidad del punto B es de 0,04 metros por segundo. Ahora, pasaremos a calcular la velocidad del punto C mediante la barra BC. Calculamos la velocidad del punto C usando primero la barra BC. Para ello, utilizamos la velocidad del punto B y añadimos el efecto producido por la rotación de la barra BC. Reemplazando la velocidad obtenida del punto B y el vector posición correspondiente entre los puntos B y C, desarrollamos el producto vectorial para obtener las componentes en los ejes horizontales y verticales, al igual que lo hicimos en el punto B. También analizamos el mismo punto C desde la barra CD, ya que el punto pertenece a ambas barras. Como el punto D permanece fijo, su velocidad es cero y únicamente se considera el efecto rotacional de la barra. Después, desarrollamos el producto vectorial y obtenemos las componentes del movimiento. Ahora, una vez que tenemos todo esto listo, hacemos un cálculo de sistema de ecuaciones. Como el punto C es el mismo físicamente, su velocidad debe ser igual sin importar desde qué barra se analice. Por lo tanto, igualamos ambas expresiones. Separamos primero las componentes del eje X, luego las componentes del eje Y, y bueno, así resolvemos el sistema de ecuaciones, encontramos las velocidades angulares de la barra BC y CD
y el signo negativo en la barra CD indica que gira en sentido horario. Y luego tenemos un cálculo final de la velocidad del punto C. Lo que hacemos acá es reemplazar los valores obtenidos en la ecuación para hallar la velocidad final del punto C. Obtenemos las componentes horizontales y verticales del movimiento. Y finalmente calculamos la magnitud del vector velocidad. El resultado indica que el punto C presenta una velocidad de 0.02 metros por segundo. Ahora pasamos a las velocidades del centro de masa. En la barra B calculamos la velocidad del centro de masa de la barra B usando la misma ecuación de la velocidad relativa, considerando que el centro de masa se encuentra en la mitad de la barra. Como resultado, obtuvimos una velocidad del centro de masa que fue 0.02 metros por segundo. Ahora pasamos a la barra BC. Aplicamos el mismo procedimiento por esta barra eh, y nos da 0.04 metros por segundo. La barra CD, calculamos la velocidad del centro de masa de la barra CD utilizando el punto D como referencia. El resultado, la velocidad obtenida para el centro de masa fue de 0.01 metros por segundo. Ahora pasamos al análisis de aceleración para el ángulo de 45 grados. Primero, calculamos la aceleración del punto B usando la ecuación de aceleración relativa. Esta ecuación considera dos componentes, la aceleración tangencial asociada a la aceleración angular y la aceleración normal asociada a la velocidad angular. Como el punto A permanece fijo, su aceleración es cero. Además, la aceleración angular de la barra B es nula, por lo que la aceleración tangencial desaparece y solo queda la aceleración normal. Luego reemplazamos los valores de la velocidad angular elevada al cuadrado y multiplicamos por el vector posición. Después, tenemos los componentes horizontal y vertical de la aceleración. Calculamos la magnitud del vector usando el teorema de Pitágoras. Y finalmente, la aceleración del punto B es igual a 0.08 metros por segundo al cuadrado. Ahora pasamos a la aceleración del punto C usando la barra BC. Analizamos la aceleración del punto C mediante la barra BC. Aquí se considera la aceleración del punto B, la aceleración tangencial producida por la aceleración angular y la aceleración normal producida por la velocidad angular. Luego, analizamos la aceleración del punto C mediante la barra BC. Aquí se consideran la aceleración del punto B, la aceleración tangencial producida por la aceleración angular y la aceleración normal producida por la velocidad angular. Reemplazamos los valores conocidos de velocidad y geometría del mecanismo. Luego, simplificamos la ecuación y agrupamos los componentes según los ejes X y Y. También analizamos el punto C desde la barra CD para obtener una segunda expresión de aceleración. Como el punto D está fijo, su aceleración es cero y solo consideramos los efectos rotacionales. Después, desarrollamos y ordenamos los componentes del vector aceleración. Como el punto C es el mismo punto físico, su aceleración debe ser igual desde cualquiera de las dos barras. Por lo tanto, igualamos ambas expresiones. Primero, separamos los componentes del eje X. Luego, separamos los componentes correspondientes al eje Y. Resolviendo el sistema de ecuaciones, encontramos las aceleraciones angulares de las barras BC y CD. Ahora, reemplazamos los valores de la aceleración angular encontrados en la ecuación general. Esto para hallar la aceleración final del punto C. Tenemos las componentes horizontales y verticales de la aceleración, calculamos la magnitud del vector aceleración y finalmente se obtiene una aceleración total del punto C igual a 0.07 metros por segundo al cuadrado. Aceleración del centro de masa. Para la barra AB, se calculó la aceleración del centro de masa considerando únicamente la aceleración normal, debido a que la aceleración angular es cero. Se obtuvo una aceleración de 0.04 metros por segundo al cuadrado. Para la barra BC, se consideran tanto la aceleración angular como la aceleración centrífuga o
la normal. Se obtuvo una aceleración del centro de masa de 0.09 metros por segundo al cuadrado. Finalmente, para la barra CD, se aplicó el mismo procedimiento, considerando sus parámetros de rotación. El resultado, la aceleración del centro de masa fue de 0.03 metros por segundo al cuadrado, y con esto ya tenemos prácticamente el análisis de aceleración y velocidad para el ángulo de 45 grados. Buenas tardes, mi nombre es Abigail Silva y hoy voy a presentar los resultados del análisis cinemático y dinámico realizado para las tres barras. Comenzando por el análisis dinámico por componentes, en el caso de la barra AB nosotros evaluamos primero su energía cinética. Esta se compone de la energía de traslación de su centro de masa y la energía de rotación, utilizando una masa de 0.028 kilogramos y su velocidad, junto con su momento de inercia. Es así que nosotros determinamos una energía cinética total de 7.47 por 10 a la menos 6 joules. Por otro lado, calculamos también la cantidad de movimiento lineal, que resultó en 5.6 por 10 a la menos 4, y una cantidad de movimiento angular respecto a su centro de gravedad, para la cual obtuvimos menos 1.87 por 10 elevado a la menos 5. En el caso de la barra BC, que cuenta con una masa de 0.062 kilogramos, aplicamos el mismo método. Su energía cinética combinada de traslación y rotación alcanzó un valor de 5.05 por 10 elevado a la menos 5. Asimismo, su cantidad de movimiento lineal se fijó en 2.48 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro sobre segundo, y una cantidad de movimiento angular que resultó en 4.31 por 10 elevado a la menos 5 kilogramos por metro cuadrado por segundo. Finalmente, para el caso de la barra CD, este cuenta con una masa de 0.048 kilogramos, una energía cinética total de 3.53 por 10 a la menos 6 joules y una cantidad de movimiento lineal que se estableció en 4.8 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro sobre segundo, mientras una cantidad de movimiento angular que cerró en 2.27 por 10 a la menos 6 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Este desglose por componentes nos permite entender con precisión cómo se distribuyen la energía y las fuerzas en el sentido articulado. Finalmente, pasamos a lo que son las conclusiones. A partir de nuestros cálculos desarrollados, tenemos que se desprenden las siguientes conclusiones específicas. Primero, el marco teórico nos permitió comprender a fondo los principios de la dinámica y cinemática del cuerpo rígido, dando el soporte necesario para los procedimientos empleados. Segundo, establecimos las dimensiones geométricas, lo cual nos permitió modelar los cálculos de forma matemática y verificar la ley de Grashof, fundamental para clasificar el mecanismo y entender su comportamiento en movimiento. Como tercero, el análisis cinemático realizado también evidenció de forma clara que la configuración angular influye directamente en las velocidades y aceleraciones de cada eslabón, afectando la magnitud de todas las variables. Como cuarta conclusión, los cálculos vectoriales de velocidad y aceleración demostraron ser la herramienta cuantitativa ideal para resolver ese tipo de problemas en mecanismos articulados. Finalmente, se plantean también las siguientes recomendaciones. 1. Complementar el marco teórico con referencias bibliográficas adicionales y aplicaciones reales en ingeniería, para así fortalecer los conceptos estudiados. Luego, también está el utilizar dimensiones provenientes de un mecanismo real o un diseño validado para lograr resultados de mayor aplicabilidad práctica. También se sugiere incorporar representaciones gráficas de las trayectorias, velocidades y aceleraciones de los distintos puntos para que pueda facilitar la interpretación del sistema. Y por último, se recomienda verificar todos estos resultados teóricos mediante situaciones computacionales o softwares especializados en análisis de mecanismos, asegurando así contrastar los valores teóricos con los simulados y elevar así la confiabilidad de este estudio. Muchas gracias. Buenos días, esta presentación explicaré el análisis cinemático y dinámico de un mecanismo de 4 barras auriculadas tipo romboide. Para comenzar, este trabajo se centra en el estudio de mecanismos que permiten transformar un movimiento simple en otro más complejo. Este tipo de sistema es muy utilizado en la ingeniería, o además relativamente sencillo de fabricar, confiables y eficientes en su funcionamiento. En este caso, analizó un mecanismo de 4 barras en dos posiciones angulares diferentes, de 45 grados y 53 grados. El estudio se comprende en el análisis de la posición, la velocidad y la aceleración de la barra, además de algunos conceptos relacionados con la dinámica y la conservación de la energía.
Respecto a los objetivos, el objetivo general fue analizar el comportamiento cinemático y dinámico del mecanismo de cuatro barras, estudiando cómo se mueve cada uno de sus elementos y cómo se relaciona sus velocidades, aceleraciones y fuerzas mediante los principios de la mecánica. Para lograrlo se plantearon cuatro objetivos específicos. Primero, revisar los fundamentos teóricos de la dinámica y la cinemática aplicados al mecanismo articulado. Segundo, determinar las dimensiones principales necesarias para realizar el análisis. Y tercero, efectuar el análisis cinemático del mecanismo en diferentes posiciones angulares. Finalmente, calcular las velocidades y aceleraciones de cada una de las barras que conforman el sistema. Ahora pasando al marco teórico, es importante comprender algunos conceptos básicos. En primer lugar, la dinámica es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos. Considerando las fuerzas que lo producen gracias a ella, es posible determinar las fuerzas que actúan sobre un sistema, así como las velocidades, aceleraciones y la energía asociada al movimiento. Por otro lado, la cinemática del cuerpo rígido estudia únicamente los movimientos sin analizar las fuerzas que lo generan. Un cuerpo rígido es aquel que mantiene su forma y dimensiones constantes mientras se mueve. Dentro de la cinemática existen distintos tipos de movimiento. El primero es la tracción pura, donde todos los puntos del cuerpo se desplazan en la misma dirección y con la misma velocidad y aceleración sin que exista rotación. El segundo es la rotación pura, en la cual el cuerpo gira alrededor de un eje fijo. En este movimiento intervienen variables importantes como la velocidad angular, la aceleración tangencial y la aceleración normal. También existe el movimiento rotatorio, combina simultáneamente la traslación y la rotación, es decir, el cuerpo cambia tanto de posición como de dirección al mismo tiempo. Otro concepto importante es la ley de Grashof, utilizada para utilizar mecanismos de cuatro barras. En esta ley establece que si la suma del eslabón más corto y el largo es menor o igual que la suma de los otros dos eslabones, al menos una barra podría girar completamente. En caso contrario, el movimiento estará limitado a una oscilación. Esta condición permite predecir el comportamiento del mecanismo incluso antes de construirlo. Finalmente, respecto a la descripción del mecanismo, el sistema analizado corresponde a un mecanismo de cuatro barras articuladas con configuración tipo romboide. Está formado por cuatro barras rígidas unidas mediante articulaciones que permiten un movimiento relativo entre ellas. Su funcionamiento consiste en transmitir el movimiento desde una barra motriz hacia las demás barras, generando movimientos de rotación y rotación. Dependiendo de las dimensiones de las barras y del ángulo de entrada del mecanismo, puede adoptar distintas configuraciones y presentar diferentes comportamientos cinemáticos. Este tipo de mecanismos es ampliamente utilizado en aplicaciones de ingeniería debido a su diseño simple, su versatilidad y su capacidad para transformar un movimiento de rotación en trayectorias mucho más complejas, lo que explica su uso en una gran variedad de máquinas y sistemas mecánicos. Muchas gracias por su atención. Voy a cortar esa parte.